Bienvenidos a Vidas en Voz Alta, el podcast donde te presentamos entrevistas con personas fascinantes que comparten sus vidas, historias de éxito, de fracaso, alegrías y tristezas. Vidas en Voz Alta con Ismael Azuara. Amigos, amigas, sean ustedes bienvenidos a otro capítulo de Vidas en Voz Alta. La verdad, nuevamente, como todas las semanas, feliz de compartir con ustedes un ratito y platicar con buenos amigos. Muchos nos conocemos por las redes sociales, por los mensajes que luego recibimos en los programas y los respondemos, etcétera. Pero es un gusto de verdad tener la posibilidad de conocerlos bueno, pues de platicar un rato con estos nuestros invitadas e invitados. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial como todos, Luis Manuel Cerrillo Arzate, buen amigo de redes sociales y que por fin nos estamos conociendo. ¿Qué tal, Luis Manuel? ¿Cómo estás? Hola, coach. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Me encuentro muy bien. Nuevamente, gracias por invitarme y gracias a todo su auditorio de permitirnos entrar a sus pantallas. Pues, Luis Manuel, preséntate. ¿Dónde naciste? ¿Cuándo naciste? Si nos quieres decir la edad, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué carrera estudiaste o a qué te dedicas? Claro, mi coach. Bueno, mi nombre es Luis Manuel Cerrillo Arzate. Tengo 47 años. Nací en la Ciudad de México el 23 de octubre de 1976. Hijo de padres mexicanos, abuelos, bisabuelos. Alguna vez por curiosidad investigué el origen del apellido Cerrillo, es portugués. Desconozco cuándo fue que mi tatarabuelo o el que sigue hacia atrás y llegó a México. El apellido Arzate sé que es español, particularmente de la zona del País Vasco. También ignoro de cuándo llegó a México. Y pues soy yo, soy contador y trabajo en una compañía de seguros, en la mejor compañía de seguros de México. Jugué fútbol americano desde los 7 hasta los 22 años en Cherokees. Y soy fan de los Acereros de Pittsburgh. Soy fan de las motos, me encantan las motos. Ahorita no tengo, pero me encantan las motos. Me llama mucho también la atención lo que es la arquitectura, aunque no tengo cero conocimientos, pero me gusta leer y sobre todo ver cuando están haciendo edificios, casa. Inclusive luego me meto a ver los desarrollos nada más para ver cómo los están haciendo. Y pues soy yo, mexicano de todo corazón, y con una hija de 14 años que está terminando secundaria. Adoro también a los animales, sobre todo los perros. Se me hacen creo que es el mejor amigo del hombre. Y pues soy fan del chocolate. Procuro ya no comer tanto chocolate, pero sí, la verdad se me hace una muy buena golosina y un muy buen aperitivo. Claro. Yo tengo un vicio, no tomo, no fumo, pero mi vicio son los cacahuates. Ahí me pueden envenenar con cacahuates todos los días. Cuando Marianita y yo nos conocimos, se le hacía bien raro que comiera tantos cacahuates, pero bueno, son los gustos que tiene uno, ¿verdad? Oye, Luis Manuel, es que jugaste fútbol americano con los Cherokees. Desde los 7 años hasta los 22, ¿no jugaste en la universidad? ¿No jugaste Liga Mayor? Solo un año, pero por algún tema de salud y un tema laboral, no terminé la temporada. De hecho, solo jugué un scrimmage en Liga Mayor, y ya de allí en fuera las categorías de baby, infantil, juveniles e intermedia, las jugué todas. Y siempre jugué en Cherokee. De chiquito jugué
jugaba de receptor y a la defensiva, pero cuando fuimos creciendo, pues me fui quedando chaparro y, y y ya después jugaba de corner y de libre. Yo creo que es la mejor experiencia que pude haber tenido. La verdad es que sí me gustan otros deportes como el béis, el básquet, el fútbol, pero no, el fútbol americano es realmente lo que me apasiona, lo que me gusta. Jugué, fui coach. Mis mejores amigos son de Cherokees. Ya nos vemos poco, si acaso 1 o 2 veces al año, pero sí, sí nos frecuentamos y tenemos contacto a través de las redes sociales. Una pregunta, este gusto por el fútbol americano, ¿quién te lo influyó? ¿Tu papá? ¿Tus amigos? ¿Tu familia? Fue algo chistoso, coach. Mi papá es fan del fútbol soccer. Él quiso ser futbolista, no pudo llegar a ser futbolista profesional y se cambió y después fue árbitro. Estuvo en el colegio de árbitros, tenía su gafete de la federación, nunca debutó en primera división, sino en aquel entonces le decían los partidos preliminares, ¿de acuerdo? Lo que hoy son fuerzas básicas. Así es, sí. Y mi mamá era fan del béisbol, mi mamá era ferviente fanática de los Diablos Rojos del México. Entonces me llevaron a ambos deportes, pero nunca mostré interés por nada. Y en alguna ocasión, un domingo, fuimos a misa en la Iglesia del Cristo que está en Santana y Miramonte, y atrás está un deportivo que se llama Francisco Clark, me parece, y ahí jugaban los Cherokees. Y una vez vieron a muchos niños y fuimos a ver, y siempre nos traían en short a mi hermana y a mí, vestidos casi iguales, ¿no? Entonces pasamos por ahí, yo vi muchos niños corriendo y me fui atrás de ellos, así sin preguntar a pensarle. No, nada, yo los veía que estaban ahí corriendo y que competían y hacían ejercicios y todo. Y los vi pasar y mis papás ni les dije, ahí nos vemos, nada. Y así empecé, coach. Así empecé en Cherokees. Posteriormente, pues mi hermana también entró como porrista. Y pues de ahí fueron muchos años de competencia, de alegría, de ser buenos amigos. Así nació mi gusto por el fútbol. En ese entonces, Cherokees, ¿en qué liga participaba? ¿En Pop Warner? No, ya era FADEMAC. Ya era FADEMAC. Yo empecé en Castores a los 7 años de edad. Se jugaba 7 contra 7 con un coach adentro. Y y luego ya salté a infantiles, donde ya juegan 11 contra 11 en campo de 80 yardas. Me parece que hasta los 11, 12 años, que ya juegan las 100 yardas, y de ahí pues hasta mi último año. Mira, excelente. Oye, ¿y por qué Cherokees? Digo, en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, pues evidentemente tú buscas la cercanía, ¿verdad? Los papás más bien. Sí. Papás buscan la cercanía para poder llevar a los niños. Los chicos del sur pues van a Politos, van a ¿cómo se llama? A Vaquerita, a los Vaqueros, ¿cómo se llama? A los Gamos. La gente del norte, bueno, pues tiene otros equipos, todos los equipos que están jugando ahí en el Ejido de Oro, pero son gente que vive por la zona, pues. ¿Es por eso que tú o porque te nació el cariño por Cherokees, aunque te quedara lejos? No, mi coach, en aquel entonces vivíamos en Calzada de las Bombas y Cafetales, y el campo de Cherokees estaba en Santana. Pero al año siguiente, el Cherokees se mudó a Escuela Naval Militar y Canal Nacional, no es cierto, Avenida de la Virgen y Canal Nacional. Entonces el campo nos quedaba caminando a 10 minutos. La verdad es que fue lo que nos quedaba más cerca. Gamos, inclusive, en aquel entonces era un poquito más cerca, pero no conocíamos a Gamos, no conocíamos a Vaqueros. Y digamos que fue al club que caí por suerte y pues ahí me quedé. Claro.
¿Cuántos campeonatos lograron los equipos? Mire, Cherokee ha logrado muchos campeonatos. Yo, como jugador, no logré ningún campeonato. No me digas. Sí, siempre que traíamos un buen equipo o algo, nos encontrábamos en semifinales o finales a las Águilas Blancas y y pues ellos nos despachaban. Entonces, no, como jugador no fui campeón. Más tarde fui coach y sí quedé 2 años campeón. Una vez coachando a los niños de 10 años, en la categoría Hornet, y 1 o 2 años después, a la misma categoría en Falcons o en Taurus. Ahí sí me tocó ser campeón. Mira, qué bien, excelente. Ujú. Ya que tocas el tema de los coaches, ¿a qué edad fuiste coach? ¿Jovencito? ¿Estabas todavía en el club? Sí, todavía estaba jugando, me parece que juvenil A o juvenil AA. Y en aquel entonces el head coach en ambas categorías fue Jorge Uisha. Le mando un abrazo hasta el cielo, Hasta donde esté. hasta donde esté al infinito y más allá. Y sí, tendría entre 16 y 18 años más o menos. ¿Y por qué ya no pudiste seguir? ¿Por la escuela? ¿Por el trabajo? Fíjese, coach, que yo cometí el error de cuando terminé la prepa tenía 18 años y sí les dije a mis papás, ¿saben qué? Yo ya no voy a estudiar, me voy a dedicar a trabajar. Entonces, les digo, y mis papás me dijeron, ok, estamos de acuerdo, nada más que ya no estudias, tienes que empezar a trabajar y aportar a la casa. Y dije, sí, ok. Entonces, empecé a trabajar en restaurantes, de cajero, en, en alguna cafetería como encargado. Y hasta que ya después, 4 años después, dije, no, sí, sí quiero estudiar. Sí, mejor sí. Exacto, sí. Sobre todo porque trabajaba muy cerquita en una cafetería que estaba por la colonia Roma. Y ahí iba una chica a esperar a su novio. Por ahí hay varios hospitales. Y su novio era médico. Entonces, atrás de esta cafetería, que está sobre la calle de Durango, estaban las oficinas de lo que hoy es HCBC, creo. Y ahí era el área de recursos humanos. Entonces fui, metí una solicitud, me llamaron, llegué de traje a la cafetería por mi entrevista y esta chica me preguntó si quería trabajar y le dije que sí. Entonces, empecé a trabajar en otra forma, ya me entró la espinita de seguir estudiando y ya estaba en Liga Mayor, mi coach. Entonces, empecé a ir a la escuela, empecé a estudiar y no me daba tiempo de ir a entrenar. Entonces, dejé de jugar, dije, terminando la escuela lo retomo, pero se me pasó el tiempo, empecé con el posgrado, con maestría, y ya no me dio tiempo. Y ahorita ya no, porque ya lo asimilé, pero en cierto momento sí me arrepentía mucho de no haber jugado, de no haber continuado. Pero es algo que asimilé y de vez en cuando juego tocho con mis amigos, o aquí con los vecinos, pero esa fue la razón por la que dejé de jugar, por indisciplinado principalmente. Bueno, perdón. Yo creo No, que no tanto por indisciplina, sino por desorganización muchas veces. exacto. Que no se organiza uno el tiempo, es por eso que deja uno de hacer las cosas. Pero digo, una formación de fútbol americano, digo, perdón para para la gente a los amigos o amigas que nos están escuchando que no desarrollaron este deporte en el emparrillado. Pues la verdad es una experiencia maravillosa jugar fútbol americano o ser coach, o ser papá de jugadores también, que es otra experiencia maravillosa. Y bueno, pues evidentemente de ahí surge tu cariño por la NFL. Eso lo entiendo. ¿Por qué? Por los Pittsburgh Steelers.
Cuando era chico, teníamos un coach en Cherokees y se fue a jugar a Cóndores. Y en aquel entonces Cóndores tenía un uniforme muy similar a los acereros. Entonces yo pensaba que los que jugaban aquí se iban después a jugar a la NFL. No sé, por nadie me dijo, nadie me explicó, yo solo lo pensé. Y me empecé a fijar en los acereros. Eran ya las épocas finales de jugadores como Jack Lambert, Jack Ham y Donnie Shell, Franco Harris. Tendría yo 6 años, 5 o 6 años. Y empezaba a jugar Dan Marino, que empezó a romper récords y que empezó a... Todo el mundo se clavaba con los delfines, delfines, delfines. Y yo, ¿pero por qué delfines? ¿Por qué no? También están los vaqueros. ¿Por qué? Ahorita lo entiendo, que pues eran los que estaban en los cuernos de la luna en aquel entonces y pues eran más fanáticos. Entonces, yo dije, no, pero pues y los que juegan aquí en México se van allá. Y juegan a los Steelers, pues me empezó a interesar el equipo y Claro. y así, hasta que ya después mi papá me explicó por qué sí, por qué no y todo. Y dije, bueno, ya, pero ya había nacido en ese entonces por los Steelers. Exacto, sí. Fíjate que es que ahora que lo dices, es complicado encontrar niños como tú en los 80 que voltean a ver un equipo como Steelers. La peor época en las épocas modernas del equipo, que estoy hablando del 68 que llegó Joe Green a la fecha, pues los 80 fueron una época muy oscura para el equipo. No jaló prácticamente aficionados. Es raro que aficionados como tú, pequeñito en los 80, se haya fijado en un equipo que en ese momento no era, pero ni cercanamente a un equipo competidor. Pues sí, es un poquito extraño, pero particularmente mis amigos que estaban chicos en aquel entonces de 7, 8, 9 años y que jugaban conmigo en Cherokees y algunos que jugaban en otros equipos y que iban conmigo en la escuela, pues tenían el mismo gusanito que yo, ¿no? Realmente en aquel entonces no se pasaba mucho fútbol americano nacional como hoy en día, si acaso un partido los sábados en Canal 11 En Canal 11. y pero digamos que esa camada de niños, pues sí nos fijábamos en lo que pasaban en la televisión los domingos en la NFL y por supuesto también en Canal 11 y todos éramos fan de equipos, particularmente los equipos que destacaban en aquel entonces eran los 49, los Vaqueros, mm, Green Bay traía un buen equipo y bueno, eran digamos que la base de los equipos favoritos de aquella generación. Así es, sí, te faltó ahí por ahí los Raiders y Los los Red, Redskins, sí, Raiders y este, Redskins, sí. que eran las potencias y básicamente eran todos los equipos de la Conferencia Nacional. Únicamente los Raiders eran los que brillaban en la Conferencia Americana. Desafortunadamente los Bills perdieron cuatro supertazones al hilo. Y bueno, pues la verdad que conozco muchos cuarentones como tú, pero la inmensa mayoría le van a los 49 de San Francisco. Sí, tengo varios amigos del fútbol que me van a los 49, ¿no? Inclusive cuando teníamos nuestra liga de fantasía, pues se llamaban 49 de Culhuacán, 49 de Coyoacán, 49 de aquí, de otra parte, o los gambusinos, cualquier nombre relacionado con el equipo. Con el equipo, sí. Sí, sí, sí. Eso me recuerda a un equipo de fugaz trayectoria ahí en Ixtapaluca que se llamaba los Pittsburghs de Iztapaluca. No se llamaban los Acereros, no se llamaban Steelers, no se llamaban Pittsburgh, no, ellos eran los Pittsburghs De de esta Iztapaluca. Y traían el uniforme de los Acereros. Sí, fíjate que también en los 80 había un equipo que se llamaba Steelers, no me acuerdo de dónde eran, pero tenían categorías en infantil. Me parece
si no mal recuerdo, eran híjole, allá por Camarones, ¿cómo se llama el lugar? Por donde hoy está la Arena Ciudad de México, por ahí estaban. Creo que ya no No, estuvieron. Sí, es en el norte de la ciudad. Y alguna vez jugamos contra ellos, pero me acuerdo que sí eran los acereros de los por allá. aceleros. Pero sí, Sí. eran pocos los que te llevaban ese moto. Ujú. Ya, ciertamente, sí. Y bueno, pues ya decidiste volver a las mieles de la vida de estudiante. Exacto. ¿Dónde estudiaste? ¿En la UNAM? No, estudié en Unitec, aquí de Ermita Iztapalapa. La verdad sí me gustó mucho, estoy orgulloso de haber estudiado ahí. Y estudié contaduría porque andaba con una chica que trabajaba en el mismo restaurante donde yo trabajaba y su papá era contador. Entonces, cuando íbamos a su casa, yo veía que su papá, el señor trabajaba por su cuenta, hacía declaraciones, llevaba contabilidades chiquitas. Ella sabe, ¿no? La farmacia de la esquina, el Ah, abogado que era su vecino. Y me fue muy interesante, ¿no? Sobre todo cuando le escuchaba hablar. Y un día me dijo esta chica, me dijo, oye, vamos a ver la universidad nueva que acaban de abrir en Ermita. Y yo, ¿cuál universidad? Y fuimos y era Unitec. Y me gustó porque era nueva, le estaban haciendo. Y ella fue a preguntar por la carrera de contaduría. Entonces yo dije, ya estando ahí, dije, no, sí, sí quiero regresar a estudiar, pero quiero estudiar arquitectura. Pero cuando ya fui, me inscribí y todo, ella también se inscribió y y me dijo, sí. Y ella le dijo a la chica que nos atendió, venimos a inscribirnos, queremos contaduría. Y yo, sí, contaduría. Y y así la verdad sí me gusta mucho, me gusta bastante. No era lo que yo pensaba, pero sí estoy orgulloso de haber estudiado la carrera, de haber estudiado ahí. Eh, la empresa en donde yo trabajo en aquel entonces tenía una prestación que te pagaba la escuela, pero tenías que mantener un promedio. Y, y pues lo aproveché bastante y pues terminé la carrera. Y le digo, me gusta bastante, sobre todo lo que me gustaba era la parte de elaboración de estados financieros, consolidación, actualización, este, todo eso. No tanto la auditoría, no tanto los costos, sino más que nada ver los resultados de la empresa, cómo salían y por qué salían, ¿no? claro. Ujú. ¿Tu papá a qué se dedicaba o a qué se dedica? Mi papá estudió administración en la UNAM. Él trabajó, él se especializaba en lo que era la parte de dar créditos. Trabajó en varias empresas. Trabajó en Larus, trabajó en una empresa farmacéutica que se llamaba Citem, no es cierto, Bicham, y trabajó en un exportador de libros y revistas que se llamaba Citem. Él era administrador, era de la UNAM. Lamentablemente mi papá ya Ya falleció. falleció hace ya casi 2 años. Fue un poquito difícil mi coach porque teníamos muy buena comunicación, era prácticamente mi socio de aventura, todo eso. Fíjate que este, él quería que yo jugara fútbol soccer, pero nunca me llamó la atención. Y tanto él como mi mamá, este, trabajaban en Cherokees. 3 años fueron los representantes de la categoría. En algún momento fueron tesoreros del club. Y cuando mi mamá enfermó, mi papá seguía ayudando a la directiva, era representante de campo. Y era el que se encargaba de ver los pesajes de los jugadores, tomar los Claro, la jugadores, alimentación. Ujú. todo eso. Y, y así ayudaba en el club. Entonces, pusiéramos, además de mi papá, pues era mi amigo, era mi socio de aventuras, era alcahuete con mi mamá y todo. Y así nos llevamos. Y posteriormente, pues bueno, él
enfermó. Los últimos 2 años fueron difíciles hasta que la vida dijo, se acabó. Pero bueno, él fue mi papá, se llamaba José Luis, un tipazo. Pues Fíjate, Luis Manuel, noto la emoción en tu voz al recordar a tu papi. Déjame te platico, perdón, o sea, el invitado es tú, pero bueno, en la relación fue inevitable. Eh, también mi papá se murió cuando yo tenía 42 años, ya va a ser 18 años de su fallecimiento. Y caramba, cuando mi papi se va, el sentimiento de abandono y la desolación que se siente, no solo conmigo, que yo soy el más chico de la familia, sino mis hermanos que ya eran mayores que yo tenía 42 y ellos mayores que yo. Y luego platicando después cuando mi papi se va, hablábamos de eso, que nos sentíamos de verdad solos, desamparados, porque se había ido pues la cabeza de la familia. Te entiendo perfectamente, perfectamente. Yo muchos años le lloré a mi papá, literal, literal, hasta que dije, bueno, pues ya te voy a dejar descansar, papi, agradecido con lo que me diste. Y sí, por supuesto, mi padre, al contrario de tu historia, mi papá falleció repentinamente. Yo lo vi un martes a mediodía. Todavía me invitó a comer. Quédate a comer, hijo. Le digo, no, papi, pues es que ya me hicieron de comer en la casa. Bueno, nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana, papá. Y ya le di su beso en la frente y me fui martes. Y el miércoles a las 7 de la mañana me habla mi sobrino, uno de los mayores, para decirme que ya había fallecido mi papá de un infarto, eh, pues brutal, que no le dio chance de nada. Pero, ay, caramba, híjole, eh, y fíjate, qué bueno que toque perdón, pero, o sea, te voy a hacer una pregunta, a lo mejor, mm, pues no sé, íntima. Eh, ¿Cómo te sientes con respecto a tu papi? Eh, Te lo pregunto por la emoción que te vi en tu rostro, en tu voz. Eh, ¿Quedaste a mano con tu papá? ¿Te hubiera gustado decirle más cosas? Eh, ¿O te hubiera gustado que él te dijera otras? quedé a mano, coach. Terminamos bien. Fíjese que le voy a hablar tantito de mi mamá. Mi mamá falleció en el 2009. Mi mamá tuvo una enfermedad que se la detectaron cuando yo tendría 17, 18 años. En un principio pensaron que era lupus y después detectaron que era esclerodermia. Y le daban 5 años de vida y se aventó casi 13. Cuando fallece, a mi papá le afectó mucho, 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 mucho. Mi papá, años antes, mi papá se quedó sin trabajo y pues le era un poquito difícil encontrar y emigró a Estados Unidos. Regresa entre 8 y 10 años después, pero ve a mi mamá un poco, ya no tan sana como cuando él la dejó. Entonces eso le pesó mucho, ¿no? Y posteriormente, cuando falleció mi mamá, mi papá anímicamente decayó mucho. Y a pesar de que él fingía que no, sí tenía por ahí pues el pesar de no haber estado con mi mamá cuando todavía estaba sana, ¿no? Claro. Entonces, él estaba bien.
por ahí tuvimos después algunos problemas financieros por algunos negocios que no le salieron y yo tuve que ayudar y y ahí hubo un distanciamiento, pero ya cuando arreglamos esto, volvimos a hacer volvimos a tener la hermandad de antes. Y sí le dije, mira, no me pareció esto, no me pareció esto otro, pero pues bueno, ahí muere, borrón y cuenta nueva y ya. Pero ya está un poquito desgastado mi papá también. Sí, sí volvimos a ser los mismos de antes, pero particularmente esos 6, 7 años, la relación fue un poquito difícil, pues sí me arrepentí. Fueron 6, 7 meses en los que yo me daba de topes, busqué ayuda y me decían que era normal. Y lo que lamento es que, pues bueno, mi hermana también emigró a Estados Unidos por su situación legal, no podía regresar a México, ahorita ya, pero lo que me dolió o lo que yo lamento fue que no pude volverlos a juntar. Sobre todo un mes antes de que mi papá falleciera, mi esposa, mi hija y yo viajamos a la fiesta de 15 años de mi sobrina, pero por las cuestiones de salud de mi papá no pude llevármelo, no pude lograr que se despidiera de mi hermana de manera presencial y eso es lo que más me afecta. De ahí en fuera hice las paces con él, hablé con él, pasé tiempo de calidad con él, pero eso digamos que sí me pegó mucho, el no haber podido volver a juntar a la familia. Híjole, la verdad es, toda esta plática me trae muchos recuerdos, muchas nostalgias, porque, insisto, el invitado eres tú, pero necesito sacarlo. Realmente papá era un personaje muy fuerte, con un carácter muy fuerte, tremendamente estricto, y, y mi relación con él mejoró hasta los últimos 2 años de su vida, este, donde se volvió mi confidente, mi amigo, aunque eh, mi camarada, más que amigo, porque siempre fue mi padre. Mira, se murió a los 42 años, él jamás me vio fumando porque me daba pena que me viera fumando. Ajá. Este, eh, y bueno, qué bueno que arreglaste las cosas con tu papi, porque, porque yo es lo que, una de las cosas que más me felicito en la vida es haber quedado a mano con mi papá. Ay, mi coach. Decirle todo lo que representó para mí o que lo que representa para mí en vida. Y bueno, antes de ponerme a llorar, Vale, mi coach. platícanos qué planes tienes, mi estimado Luis. ¿Tienes planes para un futuro inmediato? Pues sí, mi coach, mire, como le decía, tenía yo 21 años cuando entré a trabajar a una compañía de seguros en GNP. Yo nada más iba un año y porque dije, bueno, en lo que junto dinero para irme con mi papá y mi hermana, pero ese año se convirtieron en 2. Después dije, me voy, renuncio de aquí cuando termine la carrera, cuando me titule, cuando pase esto. Y pues ya llevo 25 años trabajando en GNP Seguros. He ahorrado algo, alguna vez busqué otra opción de trabajo en la que en su momento cuando iba a presentar mi renuncia, pues hablé con mi jefa y me dijo, no, no te la acepto y me quedé. Entonces he estado por ahí buscando algunas opciones de inversión. Dentro de estas dentro de estas opciones, y viendo lo que es la arquitectura, quiero comprar un terreno, y quiero construir, no sé si si cuartos o unas cabañas para
rentar a través de Airbnb. Es un proyecto que tengo haciendo desde hace unos 6 meses. Ya tengo el lugar donde quiero ir a ver un terreno para comprar, aprovechando que ahorita están en descuento, está teniendo mucha promoción, que están, digamos que baratos, más que baratos, accesibles, y eso es lo que quiero hacer, sobre todo para tener otro ingreso, para dejarle algo a mi hija, porque bueno, solo le voy a dejar la educación, ¿no? Pero quiero hacer un poquito algo Un más. patrimonio. Sí, exacto. Ujú. Ya. Oye, pues Luis, ha sido, por lo menos para mí, ha sido muy emotiva esta charla, a cual te agradezco muchísimo. Algo que quieras compartirnos antes de despedir el programa. Mire, le voy a decir algo que me decía mi abuelita Ángela, la mamá de mi mamá. Y la verdad es algo que yo siempre le digo a mi hija. Diviértanse, diviértanse, en donde estemos, ¿no? ¿Y cómo nos divertimos? Bueno, pues haciendo las cosas bien, haciendo amigos, teniendo buenas relaciones con el vecino, con la familia, con los amigos, porque pues un día están y ahora no. Y sobre todo eso, divertirse, porque pues el día, hoy estamos, mañana no. Y si dejamos algo, que dejemos algo que sea bueno, sobre todo para las siguientes generaciones. Pues Luis Manuel, muchas gracias. Gracias por tu presencia en el programa. Queda abierta la invitación para que cuando quieras platicarnos algún otro aspecto de tu vida, pues nos compartas. Ya sabes dónde encontrarnos, dónde encontrarme. Y bueno, para ustedes, amigos, amigas, los dejo. Denle like, suscríbanse y compartan el programa si es que les gusta. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Un abrazo, Luis Manuel. Gracias, mi coach. Un abrazo a usted y a todo su auditorio. Hasta luego, un gusto.